Bueno, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto seguirles platicando sobre este asunto de la fe. Y fíjese, me tomó 2 días de hacer introducción para lo que realmente quiero decir. Dice Proverbios 6:2. Quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ustedes y yo, amados, vivimos las consecuencias de lo que hablamos. Si usted se acuerda, el día de ayer le platiqué acerca de esta frase que dice, el secreto de tu felicidad tiene el fundamento en los pensamientos que tienes a diario. Y muchas veces todo lo que pensamos lo hablamos. Y no sé si a usted le haya pasado, pero por ejemplo en estos tiempos de coronavirus y de pandemia y etcétera, estamos rodeados de un montón de gente fatalista que habla un montón de cosas terribles que luego nos atrevemos a repetir y terminamos atrapados en las consecuencias de las cosas que hablamos. Porque hay veces, es como ese famoso no puedo. Es como ese famoso no puedo. ¿Cuántas veces hemos expresado por medio de nuestra boca no puedo? Y de repente no podemos. Y ni siquiera sabemos si podemos o no podemos. Con esto siempre me acuerdo del famoso récord de los 100 metros planos. Esto estoy hablando, creo, si no me equivoco, por ahí de los años 20, 1920, por ahí, que nadie podía superar. Ay, voy a correr el riesgo de contar una mentira, pero creo que eran los 100 metros planos en 13 segundos. Y había gente que decía que si alguien corría más rápido que esto, su corazón se iba a partir en dos. Y había un montón de mitos alrededor de esto. Era impresionante lo que se decía. Y de repente un hombre se preparó, se atrevió, se esforzó y corrió en menos tiempo estos 100 metros planos. Y de repente el mundo se dio cuenta que no pasaba nada. ¿Y sabe qué es el fenómeno interesante de esto? Que tiempo después, y insisto, corro el riesgo, ahorita no tengo el dato a la mano, eh, pero creo que no pasaron 3 años en que este récord mundial de los 100 metros planos se había vuelto a romper en 13 ocasiones. Pero antes todo el mundo había dicho no se puede y todo el mundo tenía fe en no se puede. Porque la fe viene del oír y había gente que estaba convencida que no se podía porque era lo que había escuchado y lo que había hablado por medio de su boca. ¡Pah! Hay gente que cree que nunca va a salir de la pobreza. Pareciera, y lo digo con mucho respeto, pero, por ejemplo, la cultura mexicana se atoró por décadas a causa de 2 películas. Porque había gente que se creyó la de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera una película que se llamara Nosotros los hijos de Dios? Y que empezara a hablar y a repetir las cosas que la Biblia habla y que la ley toma como fundamento para nuestra vida y que hubiera permitido que esas palabras salieran por su boca, entraran por su oído y tomaran un lugar en el corazón de las personas. Entonces nuestra vida sería completamente distinta. A mí me pasa mucho en las empresas que trabajo que de repente me toca contratar gente y la gente nueva que se adhiere a los equipos dice, ¿y ustedes cómo hacen eso? Y yo así de, ¿cómo ustedes? Pues ya eres parte del equipo. Si tú no empiezas a hablar, si tú no empiezas a hablar de la manera adecuada, nunca vas a vivir de la manera adecuada. Y así como dice Proverbios 6:2, quedaste atrapado en el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. Dice otra versión, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Y nosotros muchas veces, amados, vivimos eso. Y luego está el otro extremo, está la gente positiva que se la vive declarando cosas buenas o cosas lindas que no tienen fundamento. Y lo que nos dice la Biblia es, no, necesitas hablar la fe. Necesitas hablar de lo que te consta. Necesitas buscar en la palabra. Por eso mucha gente dice, ay, el Antiguo Testamento ya no es vigente. No, el Antiguo Testamento es lo difícil de la ley. El Nuevo Testamento es el cumplimiento por medio de Jesús. Y necesitamos conocerlo completito de pasta a pasta
para poder entender las cosas que nos fueron dadas por gracia, por las cosas que no merecemos. Así que mañana seguimos hablando de esto. Que Dios les bendiga.